diapositiva la cambió o... Sí. Espérenme un ratito, espérenme. Ahí está. ¿Estamos bien? Ahora sí, Lika. Ahora sí. Bueno. Bueno, hablábamos entonces de la importancia del agua en el organismo, hablábamos del porcentaje de cómo disminuye la cantidad de agua desde que nacemos a medida que vamos creciendo, porque obviamente aumentan en porcentaje también los otros componentes, como la masa muscular, la masa grasa, la masa ósea, por lo tanto el agua se ve disminuida. De todas formas, la reposición, como la hidratación, sigue siendo importante. Entonces, fíjense acá, tenemos estas dos personas en dos situaciones diferentes. ¿Sí? Dice, el ser humano es homeotermo, por lo que trata de mantener la temperatura constante mediante la producción y disipación de calor. ¿Sí? O produzco calor, genero calor porque tengo frío, o elimino calor porque ya tengo demasiado aumentada la temperatura corporal. Cuando hace frío, tiritamos. ¿Sí se usa ese término acá, tiritar? ¿Sí? Tiritamos de frío, ¿sí? Ya hasta que, ¿cómo se dice? Aplauden los dientes, ¿sí? Porque ya es demasiado el frío, sobre todo los que somos friolentos. Y cuando hace calor sudamos, y algunos sudan muchísimo, ¿sí? Son las gotas así, y no hablamos tanto del deporte en sí, sino cuando hace calor ya se empieza a transpirar por su mecanismo de regulación, se transpira mucho, ¿bien? No sé, ustedes me dirán si los hombres transpiran más que las mujeres, o es lo mismo, depende de la actividad, o depende de cada persona. ¿Qué piensan? Depende de cada persona y la actividad. Depende de cada persona y la actividad que haga. Bien. Bueno, qué importante que es tener en cuenta cuál es el mecanismo de defensa, porque esto es necesario. El organismo tiene esos procesos para poder regular. Fíjense que si uno se mueve, es raro, ¿no? Por ahí uno dice, no, saltemos para que no nos haga tanto frío, o hacemos así las manos para que calentar un poquito, pero estamos produciendo movimiento y eso va a producir calor. Y es algo tan lógico, digamos, que a veces uno trata de por eso también cuando hace frío consumimos alimentos más energéticos por justamente el gasto que hay para producir este calor que necesitamos, ¿sí? Y en verano no tanto, porque más bien los alimentos producen ese calor y entonces comemos pues, cosas más frescas o menos cantidad de alimentos. El 60% del cuerpo humano es agua, 2/3 es agua intracelular, quiere decir dentro de las células, y 1/3 es extracelular, quiere decir que tenemos más agua intracelular dentro de las células que fuera de ellas. ¿Bien? El agua es importante para la función cardiovascular, para mantener una temperatura corporal adecuada. Fíjense que ya hemos aprendido un punto. ¿Para qué es importante el agua? Decíamos para hidratar, para evitar la fatiga, para aumentar el rendimiento, para mantener la temperatura también, ¿sí? O sea, para que este deportista pueda hacer frente al calor que haya, frente al frío que haya, de todas formas tiene que regular su temperatura. Y encima está haciendo actividad física, más todavía, entonces necesita regular, el agua tiene esa función. Mecanismos de pérdidas de calor como el sudor y la evaporación existen para evitar la hipertermia. ¿Qué es la hipertermia? Alta ¿Exceso temperatura. de calor? Bien, las altas temperaturas o el exceso de calor en el cuerpo. Bien, esa es la hipertermia. Entonces, el sudor y la evaporación existen para eliminar ese calor. Bien. ¿No vieron cuando uno les hace calor, empieza a transpirar y corre una brisa, así refresca un poco el agua que tenemos también allí en el cuerpo? Bueno, eso hace también que podamos regular la temperatura. La deshidratación disminuye la tasa de sudoración,
por lo que aumenta más la temperatura interna. La deshidratación, o sea, tener poca agua en el cuerpo, disminuye la tasa de sudoración, sudamos menos, por lo que aumenta más la temperatura interna. Entonces, al sudar menos, porque el cuerpo no quiere perder tanto líquido, la temperatura va a aumentar. Entonces, el proceso o el mecanismo que tenemos para eliminar calor se va a ver disminuido. Esto en el deportista es muy grave, ¿sí? Entonces necesitamos hacer una hidratación correcta. Acá tenemos una tabla de los electrolitos. Nosotros ya lo vimos como minerales, pero ahora vamos a ver estos que son componentes del plasma y del sudor, se pierden por sudor muchas veces. Y tenemos, por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, el bicarbonato, el fosfato, el sulfato. Y entonces tenemos la cantidad por milimoles por litro, de milimoles por litro que hay en el sudor, en el plasma y en el líquido intracelular, ¿sí? Dentro de la célula. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los electrolitos que tienen más, ¿cómo sería? Que están en mayor cantidad en el plasma? El sodio. El sodio. El sodio, el cloro. Y el cloro, ¿sí? Y si juntamos cloro y sodio, ¿qué componente hacemos? Cloruro de sodio, la sal. ¿Y el cloruro de sodio qué es? Comúnmente. La sal. La sal. Bien, la sal. Entonces, qué importante que es tener en cuenta esto. ¿De qué sabor es la orina iba a decir, me equivoco? Del sudor. Es un poco salado. Es salado, ¿sí? Es salado. Y muy salado, diríamos, ¿no? Bueno, justamente por estos componentes están juntos. Y ahora la pregunta de oro, nombres. ¿Qué cantidad de sodio y qué cantidad de cloro componen 1 gramo de sal? Muy importante. A ver, el que me dice nombre. Nombre. Dice Ahmed. aquí, ahí. Esperen. Ahmed. Sí, Ahmed. 400 miligramos. ¿De qué? De sodio. Ajá, ¿y qué más? Porque pregunto eso que... Si es cloruro... A ver, cloruro de sodio. voy de nuevo. La sal es cloruro de sodio. Tiene cloro y tiene sodio. 1 gramo de sal, ¿cuánto tiene de cloro y cuánto tiene de sodio? Dice, ¿podría responder? ¿Sí? ¿Quién? Anaí. Ajá. Bueno, 1 gramo de sal tiene el 40% de sodio, equivaldría a 400 miligramos, y 60% de cloro, que equivaldría a 600 miligramos de cloro. Perfecto. 600 miligramos de cloro más 400 miligramos de sodio, o 60% y 40%, es igual a 1 gramo de sal. Que no se les olvide, porque esto es regla, sobre todo para resolver el parcial y para toda la vida. ¿Bien? Esa es la cantidad. De paso, ¿lo han visto en hipertensión o no? ¿Han visto dietas hiposódicas? ¿Han calculado la cantidad de sal, de sodio, perdón, que hay en los alimentos? ¿Sí o no? No, Liz, ¿podrías reiterar los porcentajes? Sí. Pero pregunto, ¿lo vieron en hipertensión? Porque esto no es solo para deporte, chicos. En hipertensión ustedes tienen dietas hiposódicas y tienen 4 clasificaciones, donde en una le podemos dar un poco de sal contabilizada, en la otra le pueden dar alimentos con sodio y sal, pero no alimentos salados, por ejemplo, quesos, embutidos y demás, porque ahí no controlo la sal.
Y en los otros hay que restringir la sal, los alimentos salados, y dentro de lo que son alimentos naturales, cuento la cantidad de sodio. Es así de riguroso cuando trabajamos con enfermedades cardiovasculares o hipertensión por el control del sodio, ¿sí? Entonces es importante que ustedes sepan, esto no es solo deporte, bueno, no me dedico al deporte, no me interesa, no. Para las patologías cardiovasculares necesitan contabilizar el sodio, para esto obviamente necesitan tener en cuenta. ¿Saben cuánto es la recomendación de sodio por día? 5 gramos. De sodio. ¿Cuánto? No escucho. 2 gramos es el máximo, el medio es 1.5 y el bajo es medio gramo. Bien, 2.500, 2.000 miligramos o 2 gramos, como dijo Giovanni, de sodio es lo que se recomienda. Esos son como 5 gramos de sal o 6 gramos de sal es lo que deberíamos consumir. Ojo que hablamos de sal, pero ¿cuánto tiene el queso que me comí? No tengo idea. ¿Cuánto tiene el fiambre, la hamburguesa, lo que se prepara afuera? No sé. Entonces, eso es lo que hace que se consuma mucha cantidad de sal, de sodio, en nosotros, en las personas, ¿sí? Vuelvo a repetir, Mariela, 1 gramo de sal es igual a 400 miligramos de sodio y 600 miligramos de cloro. 600 más 400 es 1000 miligramos, es igual a 1 gramo. ¿Bien? Bueno, entonces hablamos de que en el plasma, los electrolitos que más predominan, digamos, son el cloro y el sodio. Fíjense en el sudor, cuando perdemos, ¿sí? ¿Qué se pierde más? Sodio. Lo mismo, sodio y cloro, ¿sí? En su mayor parte. Potasio también, pero es muy poco, es casi que es la 1/4 parte. No, ni eso, de 20 es la 1/4 parte, pero muy poquito de potasio. Las bebidas tienen potasio, de calcio casi nada, magnesio tampoco, bicarbonato y demás. Así que lo que más deberíamos aportar sería sodio y cloro. ¿Bien? Vamos a ver los ingresos y los egresos de agua. Los ingresos de agua al organismo se producen por 3 métodos. Por las bebidas, fíjense, de 1,5 a 2,5 litros por día, los que se puede o debería consumirse, aunque esto varía por usos y costumbres. Pregunto bien sincero ahí, tóquense el corazón. Ayer, ¿alguien no tomó nada, pero nada de agua? Agua sola. Sí. Yo le hice. A ver, ¿quién? Tania, ¿sos vos? Sí. Acá, te reconocí la voz. Tania, nada de agua. ¿Tomaste algún otro líquido? Jugo de naranja. ¿Cuánto? Unos 2 vasos, 3. 2 vasos, ¿cuánto será? ¿500? ¿750? Sí, 800 sería. 800. Bien, o sea, 800 de jugo de naranja, pero ¿ese jugo era puro de naranja o con agua diluido? Puro. Puro. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otros líquidos? Solamente eso lo hice porque aquí está haciendo harto frío. Ah, bien. Solo Y 800. no se puede. Ni llegaste a cumplir con el 1,5. Sí, porque luego era caldo y era un caldo sí, sin verduras también, solo era fondo. Bueno, ¿y de caldo cuánto? Porque esos son líquidos. Como 500 ml. 500 más 800 son 1300. Tampoco. Sí. Hacía falta agua, ¿sí? Entonces, la bebida nos va a aportar de 1,5 a 2,5. Eso es lo que se debería y se recomienda, por lo menos que se consuman 2,5 litros de agua. Ahora, si vos tomaste 800 de jugo, y bueno, no voy a tomar 2,5 litros de agua más, pero la mayoría de los líquidos que nosotros deberíamos consumir tiene que ser agua, como agua, digo yo, agua sola, ¿sí? Segundo punto es el agua de los alimentos. Bien, las frutas, las verduras. 1 litro por día es lo que aporta el agua en los alimentos, dependiendo, fíjense, la fruta y las verduras nos van a aportar el 90% de agua, así que si consumimos frutas y verduras durante el día, vamos a llegar a aportar este litro.
Carnes y pescados el 60% y los panes o los productos más secos solamente el 30%. ¿Bien? Ahora, si las carnes y los pescados también, si son hervidos, ahora si son fritos, si son a la plancha, es como que se seca más, se reduce, entonces hay que tener en cuenta eso también. ¿Bien? Creo que lo mejor es siempre intentar consumo de frutas y verduras para hacer ese aporte de agua. Y por último tenemos la oxidación metabólica, ¿sí? De los hidratos de carbono, ¿sí? De las proteínas y de las grasas. ¿Se acuerdan de la oxidación metabólica? ¿A qué les hace recordar? Al ciclo de Krebs. Al ciclo de Krebs, ¿sí? El agua metabólica que se produce, más o menos se produce 250 ml, es muy poquito, ¿bien? Pero fíjense, hablábamos, ¿se acuerdan? En el parcial no es tóxico, entonces esa se la contabiliza. Entonces, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos de agua que ingresa, si se cumple? Entre 2 y 4 litros más o menos. Bien, si tomamos el máximo de las bebidas, que serían 2 litros, o ponemos los 2 litros que debemos consumir, son 2 más 1, 3, más 2,50, 3 cuartos serían de ml, ¿bien? O 3 litros y cuarto. Entonces, fíjense el ingreso que debería haber. Vamos con los egresos. Los egresos, o sea, las salidas de agua, las pérdidas, son la excreción renal, que es la orina, 1,5 litros. Por eso lo mínimo que deberíamos consumir sería 1,5 litros de agua para reponer lo que se pierde. Bien. Por sudor, 500 ml por día, ¿sí? Sobre todo si hace calor. Entonces tenemos que ver si ahora tomamos 2 litros y no hago nada. Cuando hace calor, aumento, y si voy a hacer ejercicios, aumento más, y si voy a hacer ejercicios y encima hace calor, mucho más. ¿Se entiende? Ese sería el aumento que voy a hacer, porque frente al calor, frente al ejercicio se pierde más líquidos. El sudor, 500 ml por día. En un partido de fútbol, por ejemplo, se pueden perder de 2 a 3 litros de sudor. ¡Qué impresionante! ¿Sí? De 2 a 3 litros. ¿Y cuánto tomo después de un partido? ¿Cuánto dura? ¿Hora y media? ¿2 horas? Un partido. ¿Y tomo esa cantidad o no? Sí. No, no se puede. No creo. Bueno, ahora sí, capaz si soy muy malo, digo yo, si soy muy malo y me meten 5 minutos, y bueno, no voy a tomar los 2-3 litros, pero si estoy jugando todo ese tiempo, sí, a eso me refiero, ¿no? Si me meten 5 minutos, y bueno, no, obviamente. Pero tiene que ver con esto, o sea, con lo que dice el ejemplo, nos quiere hacer entender la cantidad de sudor que se puede perder, y es la cantidad de líquidos que debo reponer. Bien. Y por último tenemos la respiración pulmonar, que se pierde 350 ml por día también. Estas dos últimas son formas de evaporación, claro, porque no es que nos sale agua, ¿sí? Sino que por la respiración, ¿se acuerdan que también se eliminaba agua? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, son 350 nada más. Y materia fecal. Si estamos constipados, no creo que perdamos mucha agua. Pero cuando la materia fecal tiene consistencia, volumen, entonces sí se pierden 200 ml por día. Bien. En total, ¿cuánto perdemos? ¿Cuántos egresos hay? $2,5 litros a 3 más o menos. 2,5 litros a 3. 2,5 litros, más o menos. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que hablamos siempre de 8 vasos, siempre que repetimos de memoria todo, tiene un fundamento, ¿sí? Es real. Entonces esto hay que tener en cuenta. No sé si les pasó una vez, pero fue tanta mi deshidratación que tomaba agua, y jamás venían las ganas de orinar. Yo digo, esto es una esponja que pobre organismo está deshidratado, está repartiendo el agua como, esa es mi imaginación, ¿no?
repartiendo el agua porque en realidad estoy muy deshidratada, porque si yo estoy hidratada, cada 5 minutos voy al baño, ¿sí? Porque estoy eliminando lo que mi cuerpo no utiliza, no necesita, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es el organismo de sabio, entonces cómo Dios creó también nuestro cuerpo para que pueda con estos mecanismos darnos digamos, una solución inmediata, aunque a veces hacemos caso y a veces no, pero es importante respetar las reacciones de nuestro cuerpo. Muy bien, ¿quedó claro lo de ingresos e egresos? Acá tenemos un ejemplo, una imagen, fíjense el bebé del 83% de agua. Estas son otras bibliografías, el 60% en el hombre, 45% en la mujer. Nosotros tenemos más masa grasa, los hombres más masa muscular, como decía Giovanni también, el músculo, obviamente la masa muscular va a estar ligada al agua, en la grasa no, porque el agua y los lípidos no se juntan, pero el hombre va a tener más cantidad de agua y la mujer no, por la masa grasa. Características del agua. ¿El agua es un nutriente, sí o no? No, creo que no, pero sí es Sí, un No, no es componente. nutriente. ¿Es un nutriente, sí o no? No. No, no es un nutriente. ¿Por qué no? Ahí escuché dos no, Mariela y Giovanni, ¿por qué no? Sí, o Porque el sea, agua no te aporta nada más que líquido. Solo te aporta hidratación nada más. No tiene ningún vitamina, ni mineral, ni nada. Ah, bueno, aparte del sodio, ¿no? Pero eso es en pocas cantidades. Bien, Mariela, pero yo pienso que más que nutriente es un componente del cuerpo, ¿no? Y como decíamos, es algo que si bien se pierde, se tiene que reponer, pero como nutriente, o sea, yo tengo el concepto de nutriente que te aporta, ¿no? Y que, ¿cómo le explico? ¿qué te aporta qué? Que te aporta nutrientes, ¿no? Valga la redundancia, o sea, que es vitaminas, minerales, micro, macronutrientes, pero el agua como tal creo que no aporta nutrientes. Por eso es que cuando se hace un análisis químico, cuando hacemos una dieta, no se toma en cuenta el agua. Si bien se lo registra como parte de una preparación, no se saca un aporte nutritivo del agua. Bien. Ahora, yo entiendo su postura. En tu caso, Mariela, hay una palabra que te contradice, que vos decís que para vos no es un nutriente, es un componente. Dicen, ¿yo puedo responder? Esperen un ratito. El componente, el hidrato de carbono, ¿no es un componente de nuestro cuerpo? Las proteínas, ¿no son un componente de nuestro cuerpo? Bueno, sí son componentes, pero componentes que aportan nutrientes. Ajá. Pero el agua es una parte fundamental para poder realizar una preparación. Entonces, creo que no se puede hacer ninguna preparación, mismo que sea para que esté inmerso en la preparación o que sea como parte del, por ejemplo, del lavado de los alimentos. Bien. Entonces, desde ese punto de vista, lo tomo como componente, ¿no? Pero no nutritivo. Bien. ¿Quién quería opinar recién? Yo, Ahmed. Ahmed, te escucho. Yo creo que para mí es un nutriente, porque al mismo tiempo el agua es un transportador que transporta como así, las células, los desechos, todo. Es un transportador, por eso para mí me parece que es un nutriente esencial, más que un componente. Bien. ¿Alguien más quiere opinar? Dice Sí, ¿quién me habla? Ingrid, Lizzie, yo también digo que es un nutriente porque es esencial para nuestro organismo. Bien. La característica del agua es que el agua es un nutriente. La fibra es un nutriente, aunque no me aporte calorías. ¿Por qué? Porque no puedo vivir, mi organismo necesita del agua, el organismo necesita de la fibra. ¿Sí? La fibra entra y sale, tal cual. Pero la fibra forma parte del sustrato, ¿sí? Es prebiótica,
forma parte del sustrato del alimento de la microbiota intestinal, y eso hace que mi sistema inmunológico funcione correctamente, que se prevengan enfermedades. La fibra forma parte de la materia fecal, ayuda a eliminar el colesterol, o sea, es muy importante para el organismo, aunque entre y salga, ¿sí? El agua igual, entra y sale parece, tomo agua, sale por orina, no, los órganos tienen agua, el cerebro tiene agua, todos los procesos, la sangre mayormente es agua, ¿sí? Entonces es un nutriente. Bien, entonces ahora me salgo de mi estructura que aporta calorías o que aporta nutrientes y pienso en el agua como un nutriente. Bien, incluso en algunas bibliografías ponen al agua ni siquiera en micronutrientes, lo ponen en donde están los nutrientes, donde dice hidratos de carbono, proteínas, lípidos, dice agua y fibra. ¿Sí? Entonces van a ser más bien un macronutriente, aunque no me aporte calorías. ¿Quedó claro? ¿Sí? Segundo, ahora sí, no aporta energía, esto es muy real. Peso sí, ¿aumenta de peso o no el agua? Sí, aumenta. Sí, Sí, aumenta. porque si no tomo agua bajo de peso, si tomo agua voy a aumentar de peso porque obviamente es un componente. Cuando me peso, el peso que te da, ¿te dice cuánto de grasa y de agua? No, te dice que tu peso es tanto y ahí está masa grasa, masa muscular, ósea, agua, etc. ¿Sí? Pero no puedo decir que el agua engorda en cuanto a calorías, ¿sí? Tampoco que engorda porque... Pero bueno, sí que me modifique el peso, eso sí es real. Forma parte de la composición de casi todos los alimentos. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Y por qué no de Verdadero. todos? ¿Por qué de Por casi ejemplo, todos? los aceites no tienen agua. ¿Cuáles? Perdón, Anaí, no te escuché. Sí, las grasas, aceites no tienen agua. Perfecto, casi todos, porque hay algunos alimentos como el azúcar. Bueno, depende también porque he visto, no sé si en la composición química de la tabla boliviana, yo siempre aprendí el azúcar 100%, pero de hidratos, pero creo que en la tabla me figura como 94, 99, no me acuerdo. Pero sí, hay alimentos como el azúcar, el aceite que no tienen como componente el agua. Y para el consumo debe ser potable o agua hervida, es para ablandarla, para eliminar pocos sus o reducir los minerales que pueden llegar a tener pesados, ¿sí? Acá tenemos dos tipos de deshidratación, hipertónica, hipotónica. Esto tiene que ver ya con los balances, el balance hidroelectrolítico, ¿sí? Fíjense, el sudor tiene de 2 a 3 gramos de sal por litro, ¿sí? En un ejercicio de ultra resistencia se pueden sudar de 1 litro por hora y en 12 horas perder de 20 a 39 gramos de sal. Si se aporta exclusivamente sin minerales de reposición, el organismo diluye las sales que quedan en él y ocurren algunos signos de deshidratación, pero sin sed. O sea, por eso decíamos, ojo con las bebidas deportivas. Si fui a caminar 15 minutos, ¿para qué me voy a tomar un Gatorade? ¿Sí? Y si voy a hacer 2 horas de ciclismo, ¿por qué voy a tomar solo agua? Entonces, qué importante es conocer el tiempo que hago ejercicios, el tipo de ejercicio que hago, la temperatura ambiente que hay y la cantidad de líquidos y la calidad del líquido que debo consumir. ¿Se entiende? Es muy importante, a nosotros hablábamos de tiempo, 60 minutos, hasta 60 minutos solo agua, más de 60 minutos agua, bebidas isotónicas, bebidas deportivas o agua, sal y azúcar. Bien, ya vamos a ver esto en una receta. Signos y síntomas de la deshidratación. ¿Cuáles son? La sed. ¿Qué es la sed? La sed es la... Ay, ¿cómo es? Alicia, puede ser la Es ansiedad la, de querer. es la ¿Sí? necesidad Esperen. de... Elvis. Se podría decir que es la ansiedad de consumir algún tipo de líquido. Ansiedad de consumir, ¿sí? O la necesidad.
de consumir algún tipo de líquidos. Bien. ¿Qué más? ¿Quién estaba opinando? Dice, yo puedo decirlo, ¿no? Sí, ¿quién es? Porque no los veo, chicos, no me olviden. Dalia. A Dalia. Sí, había escuchado que también la sed es como una alarma, como una alerta cuando ya no hay agua, porque dice que no debemos esperar a tener sed, porque eso es cuando ya está demasiado bajo la cantidad de agua en el cuerpo. Después que nos así no debemos consumir siempre. Fíjense, como dice acá, muy bien Adalia, gracias por tu aporte. Síntomas y signos de la deshidratación. Si tengo sed, ya estoy deshidratada. ¿Sí? Entonces ya llegó, el cuerpo empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y ya listo, ya está, no hay más. ¿Sí? Entonces ya sed. Bien, el tema es que si le hago, como dice la propaganda de la gaseosa, si le hago caso a mi sed o no le hago. ¿Sí? Y después, si le hago caso, ¿qué voy a tomar? ¿Gaseosa, jugos azucarados o voy a tomar agua? ¿Sí? ¿Qué es lo único que calma la sed? El agua sola. El agua por sí sola hace que yo ya calme la sed y ya no tenga más, no quiera seguir bebiendo, ¿sí? De la bebida. Entonces, así yo tome cualquier bebida que esté fresca, ¿sí? Si tiene azúcar, eso me va a producir mucho más sed. Bien, porque el organismo es muy inteligente, acá no engañamos, ¿sí? Quiere agua, ¿bien? El cuerpo seco, caliente, calambres, agotamiento, mareo, sudor, taquicardia, lipotimia, cefalea, palidez. El golpe de calor, no sé si acá se dice golpe de calor, ¿sí? Disminución del nivel de conciencia, discoordinación, esto ya es a nivel de la cabeza, cuando se calienta nuestra cabeza. A veces, chicos, no sé si me pueden ver porque yo me veo congelada en la pantalla. ¿Pueden ver? Sí, No. no aparece su imagen. Ahí la dejé. Pero a veces, perdón, una vez me enseñaron, no sé si está bien, la verdad que nunca lo comprobé, es llenar un vaso con agua, poner un paño, un trapito medio doblado en 4, digamos, que pueda cubrir la boca del vaso, y la vuelco eso sobre mi cabeza. Y entonces empieza a hacer como burbujas, por tanto calor, es como que esa agua que va a estar ahí sobre el trapito y en mi cabeza, va a empezar a absorber el calor, ¿sí? Y yo no lo pude comprobar en mí misma, pero sí pude ver que se ponían eso y empezaba a hacer burbujitas porque empezaba a absorber el calor que había en la cabeza, ¿sí? Esto es muy importante. Por eso cuando uno dice, no, por lo menos mojate la cabeza, o sea, cuidemos el cerebro que no se cocine, ¿sí? Entonces es muy importante el golpe de calor, sobre todo en la cabeza, por eso hay gorros, sombreros, sombrillas, ¿bien? Y en casos extremos, la deshidratación puede llevar... Ay, perdón, ahora sí se tildó, no me dejó mover nada. ¿Qué hora es? Apareció una franja negra en la diapositiva. Sí, a mí también me apareció esto. Y ahora otra.